Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Muy Dani. buenas, Am, Patrick, Pablo Humphrey, Indio Pepinero, Sergio, Lord Hemp, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio número 24 de este mercado de fichajes del Atlético de Madrid. El primer episodio del mercado de este mes de agosto, hoy estamos a 2, y queda un mes justamente para el final del mercado. Y cada vez surgen más nombres para salir del Atlético de Madrid. Ya sabéis que el mercado ahora mismo en el Atlético de Madrid pasa por las salidas de jugadores, porque de momento están bloqueando las posibles llegadas de los Højbjerg, etcétera, etcétera. Y se está hablando mucho de jugadores para Arabia Saudí, entre ellos Marcos Llorente y Savic, los que más. Y también vamos a hablar sobre otros temas, por ejemplo, la posible renovación de Simeone y esa entrevista que dio para hace un par de días, el tema Joao Félix, el tema Carlos Martín, que finalmente parece que no irá al Leganés, sino al Mirandés, Saúl, Riquel, Melino, etcétera, etcétera. Así que mercado muy interesante con Arabia Saudí casi como protagonista. Episodio bastante movidito y lo de Arabia Saudí es algo que venimos hablando desde hace tiempo, que no solo en el Atlético de Madrid se han fijado en todos los equipos importantes de Europa y quieren intentar llevarse a futbolistas que ahora mismo aún siguen teniendo un rendimiento bueno en Europa, y parece ser que se han fijado en el Atlético de Madrid con esos dos protagonistas como son Savic y Llorente. Ahora comentaremos cómo está todo. Y yo creo que tienen a ellos de protagonistas junto a Diego Pablo Simeone. Y no me enrollo más y vamos a por este episodio 24. Pues antes de comenzar, como siempre hacemos, os recordamos que tenéis disponibles los parches de Padres a Hijos. Aquí tenéis también los precios. Si estáis interesados, podéis contactarnos por correo electrónico de padresehijoscontacto@gmail.com, también por Twitter, por Instagram. Estamos siempre atentos a vuestras peticiones. Así que una vez dicho esto, comenzamos. Y vamos a empezar hablando de esa entrevista hace un par de días en AS de Diego Pablo Simeone. Es una entrevista bastante larga, bastante interesante, donde habla, yo creo que de todos los puntos importantes en el Atlético de Madrid. Bueno, sobre lo más importante que queríamos recopilar aquí en De Padres e Hijos, habla sobre el tema del 5, del pivote. Dice, necesitamos un medio para compartir ese lugar con Coque y darle más competencia a esa posición. También le preguntan sobre Højbjerg y dice que hay nombres con los que el club trabaja para favorecer la situación de necesidad-obligación y el club decidirá cuál es el pivote favorito. También sobre Morata dice que su salida depende del club y depende de él también. Nosotros, dice, en lo interno tenemos claro quiénes se quedan y quiénes se van, pero también añade sobre Morata que es un jugador muy importante para nosotros, tiene características de delantero de área que no tiene ningún otro. Memphis es el más cercano, pero también le gusta salir a asociarse, perdón, y Álvaro es más profundo, estira el equipo, tiene altura y un gran cabezazo. Es decir, Simeone cuenta con Morata como un jugador bastante importante de cara a la próxima temporada. También, obviamente, gracias Javi Tocoque por el follow, le preguntaron por Joao Félix, uno de los temas del verano. Le preguntan qué va a pasar con Joao. Dice Simeone, el gran foco es el equipo. Es normal que en la prensa y él, si se queda o si se va, genere un foco. Ya dije que no hay nadie más importante que el club, pero nadie. Ante eso, más claro, imposible. También hay algún palito para Joao, dice, le preguntan por qué no ha explotado y dice, tiene sus características de juego, dio lo máximo que ha tenido, se ha esforzado para trabajar bien con lo que tiene y con lo que le exigíamos. No puedo tener ningún reclamo ante lo que dio porque es lo que pudo dar, repito. Es lo que pudo dar. Dice que Joao no puede dar más. Y todavía piensa que tiene condiciones extraordinarias. Simeone sobre Joao Félix. Lo hemos hablado mil millones de veces. Dice, lo ves, tiene buen cabezazo, buen tiro con la izquierda, con la derecha, buen giro, uno contra uno. El tiempo no depende de mí. Pregunten a él y a su representante. Y también, obviamente, sobre Lino y Riquelme, también dos protagonistas de este mercado, dice que le gustan mucho y que también cuenta con ellos de momento para esta próxima temporada, aunque también abre la posibilidad de que hasta el 31 de agosto todo puede pasar. Una entrevista muy interesante la que hizo Diego Pablo Simeone para AS. Y también, antes de nada, que se nos ha pasado, el directo de mañana con el análisis del partido lo cambiamos de horario, será por la mañana, eso de las 12. Cambiamos de horario, pero bueno, luego estará disponible en todas las plataformas para los que no lo puedan ver en directo. Y ya os decimos, el que no haya podido ver esta entrevista la puede tanto leer como ver en formato de vídeo. Y no es la única noticia de Diego Pablo Simeone, porque ya en esta entrevista dejó caer que están hablando para esa posible renovación, pero también habla Marca de que el Atlético de Madrid ofrecerá una renovación a Diego Pablo Simeone seguramente en el mes de octubre, y ambas partes están dispuestas a seguir. Así que todo apunta que Diego Pablo Simeone renovará con el Atlético de Madrid hasta 2026, y yo creo que es una de las mejores noticias, porque estamos viendo que el Cholo tiene un plan, ese denominado Cholo Taca por Marco, y que está dejando buenas sensaciones. A ver si ahora que empieza la temporada el equipo consigue tener la regularidad y la idea, plasmar sobre el campo esa idea que lleva desde comienzos del 2023, y en los cuales en estos
meses el Atlético de Madrid ha jugado muy bien, así que parece ser que ahora sí, Diego Pablo Simeone renovará su contrato. Sí, decía que no hay ningún apuro en esa entrevista, pero es verdad que en octubre, según Marca, podrían empezar a negociar. David Medina, por su parte, en Radio Marca comentaba que Simeone estuvo muy tocado y con dudas hace varios meses, pero a día de hoy se piensa que este proyecto tiene más vida. Así que parece que ambas partes estarían encantadas con la continuidad y parece casi un hecho, de momento no está confirmado, pero sí que está encaminada esa renovación hasta 2026. También está dando que hablar mucho, además de Simeone y de esa renovación, el tema del patrocinio. Ya sabéis que Wellfin va a dejar de ser patrocinador del Atlético de Madrid. El otro día un mensaje en esta camiseta también parecía que podía ser Disney, pero sin embargo han cambiado de mensaje en los últimos días y ahora pone To The World. Este To The World ha dado lugar a muchas especulaciones, pero la que más ha cogido forma en las últimas horas es que el nuevo patrocinador del Atlético de Madrid va a ser Riyadh Air, que es una aerolínea nueva de hace 4 o 5 meses de Arabia Saudí, que parece que tendría la intención de involucrarse en el fútbol y habría tenido la opción del Atlético de Madrid como principal club donde pues patrocinarse. Aquí vemos, por ejemplo, el To The World en un mensaje de la propia compañía y un anuncio de hace varios días donde era protagonista un balón de fútbol. Creo que este anuncio es de después del partido ante el City. Sí, de hecho hace unos 20-30 minutos han publicado un anuncio parecido al que vemos ahora mismo en la derecha, con un balón de fútbol como protagonista, y yo creo que son más pistas de que quieren estar ligados al fútbol, y todas estas noticias con esos mensajes, también aquello de Big, que ponían en el primer patrocinio que sacaba el Atlético de Madrid en el partido del otro día contra el Manchester City, también ha habido ciertos tweets de Riyad Air con esas palabras, y yo creo que todo apunta. También había esos rumores de que podría ser una aerolínea árabe, y por ejemplo Javi Gómara para Mundo Deportivo comentaba que podría ser tanto Riyadh Air como principal candidata, como Qatar Airways, y es una empresa que se acaba de crear, de la cual hay bastantes esperanzas puestas desde Arabia Saudí, y la cual quiere meterse en el mundo del fútbol, patrocinarse, y el Atlético de Madrid podría ser uno de esos equipos. Veremos a ver si se confirma este patrocinio. También podéis dejar en comentarios lo que opináis sobre este tema. ¿Creéis que podría dar dinero en ese contrato de patrocinio para el Atlético de Madrid? ¿Creéis que puede superar a Wellfin? Que Wellfin hay que recordar que pagaba 40 millones por temporada al Atlético de Madrid. Veremos a ver si se hace o no este patrocinio de Riyadh Air por el Atleti. Hablando de Arabia Saudí, no nos quedamos aquí con ellos porque se está hablando mucho de Marcos Llorente y de Stefan Savic. Empezamos por el internacional español, porque en las últimas horas en The Athletic, Greg Evans y también Footmercato lo confirmaba, decían que el Al Ahly está apostando muy fuerte por Marcos Llorente, que bueno, podría estar acercándose el jugador español al Al Ahly de Arabia Saudí, que habría recibido una oferta, y que el club árabe, es optimista para concretar este traspaso, además del de Berratti, que también estarían muy interesados. Esta información también lo confirmaban desde Get Spanish Football News, decían que incluso hay un acuerdo total, pero en los últimos minutos tanto Mateo Moreto como Rubén Uría, como Gianluigi Dragone han dicho que no están así, que no está tan cerca y que de hecho parece que no hay ninguna oferta de momento oficial del club árabe por Marcos Llorente. Esta mañana saltaba un poco por los aires porque era The Athletic, un medio muy fiable, y es lo que os poníamos en un tuit, que The Athletic es un medio muy fiable, pero que no nos acabábamos de creer esta noticia, que no nos cuadraba, porque es un futbolista que está contento en Madrid, que ha tenido oportunidades de salir en el pasado, no lo ha querido hacer, aunque este año podría ser distinto porque hay que ver qué rol va a tener en la plantilla. Yo creo que va a ser más complicado encajar en el 11 a Marcos Llorente, puede tener un rol más secundario, y eso puede hacer cambiar la idea del futbolista, pero por ahora es esa su idea, de quedarse en Madrid. Y luego que hablaban de una cantidad bastante pequeña para lo que están pagando los saudíes. Estamos viendo cómo están sobrepagando por muchos traspasos, y aquí hablan de 20 millones de libras, que serían un poco más de 23 millones de euros, y que el Atlético de Madrid habría aceptado esa oferta. Y era algo extraño porque hace no tanto tiempo has tenido mejores oportunidades de sacar traspasado a Marcos Llorente, y fueron rechazadas esas ofertas tanto por el club, perdón, como por el futbolista. Y también se suma a esta noticia Marca, y habla de que no hay ningún tipo de propuesta, pero que el Atlético de Madrid está dispuesto a escuchar ofertas por Llorente. Ahora, parece que tendrán que ser bastante superiores a esos 23 millones de euros, una cifra que permita
amortizar el jugador. El de Madrid pagó en su momento 30 millones, es un futbolista con un salario de unos 6 millones de euros, tiene un buen sueldo Marcos Llorente, y ahí es cuando a lo mejor sí que se lo piensa el club, por lo que comentamos que hay futbolistas que parten con ventaja sobre Marcos Llorente, aunque la idea principal del Atlético de Madrid es sacar a otros mediocentros antes que Marcos, pero se necesita dinero para poder acometer operaciones como la del 5 y Marcos podría ser un futbolista que podría acabar saliendo. Aunque es más probable que el otro futbolista del que está sonando para irse a Arabia Saudí sea el que finalmente se marche, porque además de Marcos Llorente está sonando Savic para, en este caso, el Al-Shabaab de Arabia Saudí. Según comentaba primero el equipo los últimos días, el Al-Shabaab estaría negociando ya con el Atlético de Madrid por Stefan Savic. Comenta este medio que ya han hablado en las últimas horas incluso con el propio jugador, con el montenegrino, y el Atleti quiere obviamente dinero por un traspaso de Savic al fútbol árabe. Hay que recordar que Savic termina contrato. También en AS, Sergio Picos añadía que el Atleti estaría tasando a Savic en torno a los 14 millones de euros y también que esta propuesta árabe se estaría acercando, ya que le ofrecen bastante dinero a Savic, un último gran contrato para la carrera del montenegrino. Mateo además no ha negado esto, ha dicho incluso que ha habido contactos entre Al-Shabaab y, bueno, no ha especificado que sea el Al-Shabaab, ha dicho que tenía que investigar todavía qué equipo era, pero sí que ha habido contactos entre Arabia Saudí, Savic e incluso el Atlético de Madrid, y parece que va a investigar más sobre los detalles, pero puede ser que Savic tenga más opciones de marcharse que lo que hemos comentado de Marcos Llorente. Claro, encima, cuando hicimos ese plan de mercado que tenía el Atlético de Madrid en mayo, entre las posibles ventas del club, metíamos el nombre de Stefan Savic porque el club lo lleva valorando tiempo y ahora se abre una muy buena oportunidad para el futbolista de firmar un grandísimo contrato y también para el Atlético de Madrid de ingresar una cantidad por un jugador que está más que amortizado y por el cual no se esperaban ningún tipo de oferta de este tipo. Hablan de que el Atlético de Madrid pide 14 millones, que la oferta del Al-Shabaab no llega a esa cantidad, pero que tampoco está muy lejana y ahora mismo sacar 10 millones, por ejemplo, por un futbolista de 32 años creo que podría ser una buena noticia para el club. Encima es una zona que está bien cubierta. También podría abrir la puerta a un futbolista como Santiago Mourinho, el cual ha dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada. Y esto haría que se pudiese quedar en el equipo. Así que habrá que estar muy pendientes porque al igual que decimos que lo de Marcos Llorente no tiene mucho sentido, parece ser que lo de Savic y lo del Al-Shabaab está muy caliente y así ha sido confirmado por varios medios. La última palabra, como siempre, con Arabia Saudí la va a tener el futbolista, otro que también siempre se ha dicho que ha estado o está muy contento de vivir en Madrid, pero ya sabemos, último gran contrato, posibilidad de ganar mucho dinero y luego que el Atlético de Madrid ve con buenos ojos una posible salida por ese dinero. Sí, yo también me haría bien la venta de Savic. Creo que es uno de los jugadores que podrían haber ya cumplido su ciclo en el Athletic Madrid y los que menos trauma, entre comillas, dejarían si se van, porque él junto con los Saúl, los Lemar, sí que es verdad que se espera una salida de ellos. Gracias CR Gómez por el follow. Más que otras salidas, por ejemplo la de Llorente, es verdad que muchos quizás le venderían, pero no por esos 20 millones de los que hemos comentado antes. Mira, nos pregunta también Charizard por si no hay ofertas por Saúl. De Saúl vamos a hablar justo ahora porque es verdad que no hay ofertas. Bueno, sí tenía la oferta de Arabia Saudí, no ha salido más al respecto. Parece que Saúl no ha aceptado del todo el destino a Arabia Saudí, pero sí que es verdad que parece que, según Jakub Zinar, en los últimos días ha llegado una oferta de 6 millones de euros procedente del Galatasaray al Atlético de Madrid por Saúl Ñíguez. Sin embargo, Mateo ha dicho que Saúl no estaría abierto a marcharse ahora mismo a Turquía. Un poco lo que comentamos en su día cuando salieron las primeras informaciones de esa oferta del Galatasaray por Saúl. Ahora lo que se especifica es la cantidad, unos 6 millones de euros. El Galatasaray estaría bastante interesado en incorporar a Saúl, pero el futbolista parece ser que no le gustaría jugar en Turquía. También es cierto que no creo que lleguen a la cantidad o al salario que tiene ahora mismo Saúl, porque en Turquía hay buenos sueldos, pero no creo que nadie dé esos 7 millones de euros a Saúl. Y la última palabra la tiene él, es lo que llevamos comentando todo el verano. Él decidirá si sigue en el Atlético de Madrid o si al final llega una oferta que pueda convencer al futbolista y decide irse, pero parece ser que el Galatasaray es una opción que no atrae a Saúl Ñíguez y el Atlético de Madrid sacar 5 o 6 millones de euros tampoco lo vería con malos ojos, pero depende exclusivamente del futbolista. Y ayer aquí en De Padres e Hijos, Diego os comentaba las últimas noticias de Joao Félix, del Barça, también de Morata y la Roma.
Vamos a hablar precisamente de Joao Félix, pero antes vamos a escuchar, perdón, lo que dijo Mateo Moreto en DAZN, porque también habla sobre el posible interés del Barça y lo que puede ocurrir de aquí a las próximas semanas con Joao Félix y el propio Fútbol Club Barcelona. La semana pasada nos decías que su posible llegada al Barça estaba fría. Yo no sé si ese posible fichaje del Paris Saint-Germain por Dembélé puede cambiar las cosas, puede cambiar tu termómetro. Bueno, yo creo que de momento, a día de hoy, el fichaje de Joao Félix por el Barça sigue frío. Queda un mes de mercado y yo creo, sensación, que se va a calentar. Pues ahí tenéis, Mateo cree que el tema Joao Félix con el Fútbol Club Barcelona se puede calentar en las próximas semanas. Sin embargo, también hay otros periodistas, como por ejemplo Javi Miguel desde Barcelona, que dice que Xavi no aceptaría a Joao y si termina llegando al Barça, también como apunta Rubén Oría, sería más por tema Laporta y tema Méndez y tema Atlético de Madrid, porque quizás les beneficia que Jorge Méndez, perdón, pueda seguir haciendo negocios tanto con el Atlético de Madrid como con el Fútbol Club Barcelona. Por su parte, David Medina en Marca sigue comentando en un artículo que Joao Félix de momento está muy cabizbajo, que está ensimismado con su música y solo habla a veces con Samuel Lino, está esperando esa salida, pero de momento parece lejana. Sí, se hablan de que no está en un buen momento, pero al final el ambiente en el vestuario con Joao Félix tampoco puede ser muy distinto cuando realizas esas declaraciones sabiendo todo lo que puede ocurrir y yo creo que tienes que ser consecuente de esos actos y Joao cuando hizo esas declaraciones a Fabrizio sabía a lo que se podría enfrentar y por eso que no haya esa buena relación con el jugador. Y en el tema del Barça está claro cómo está el tema. Por un lado está Méndez, Laporta y Joao Félix, que son los que están intentando llevar a cabo esa operación. Laporta ha hablado públicamente en muchas ocasiones de Joao y que le encantaría que jugase para el Barcelona, pero luego está el entrenador. Xavi no quiere a Joao porque no cree que es el futbolista que necesita para cubrir la marcha de Dembélé, prefiere otras posiciones y otro tipo de futbolista completamente distinto al portugués, aparte de que cree que no tiene las características para triunfar en el Barcelona, luego también a la hora de presionar no ve que tenga esas condiciones el portugués y eso hace que todo se complique mucho. También otro tema a destacar es que al final el Barcelona puede no ingresar esos 50 millones del Paris Saint-Germain, se puede cerrar en una cantidad mucho menor y aparte ahora tiene un problema. El Barcelona en esas denominadas palancas que han vuelto a aparecer este verano había acordado revender un 16% de Barça Studios a un fondo de capital alemán que debía aportar 65 millones de euros. Parece que se ha retirado esa oferta y ahora tendría problemas para inscribir a los nuevos fichajes y entonces se complicaría también nuevas llegadas. Por lo tanto, ahí el Barcelona puede cambiar, intentará cerrar otro acuerdo, pero tanto económicamente, porque Gilmarín lo tiene claro, quiere recuperar parte de esa amortización en caso de una cesión y también que el equipo a donde vaya cubra el 100% del salario, ahí el Barcelona podría tener incluso problemas económicos, aparte del problema deportivo que podría surgir entre Xavi y Laporta, que quieren cosas distintas y habría que ver ese tira y afloja quién se lo puede llevar. Sí, mientras tanto se sigue hablando de Joao Cancelo, de Bernardo Silva, otros jugadores que podrían preferir Xavi para que fichen por el Barça por encima de Joao Félix. También ayer, como decía en ese vídeo, os comentaba Diego, la posibilidad de Morata por la Roma, porque, entre otras cosas, los demás equipos de Italia se van bajando del carro por Álvaro Morata. Ya comentamos en su día el fichaje del Milan de Okafor, que parece que cerraba totalmente la puerta de Morata. El Inter también, hay que comentar la noticia de Di Marcio que apunta a que el Inter quiere llegar pronto a un acuerdo con el West Ham por Scamacca y de hecho apuntan las cifras a que podrían ser 25 millones más 5 en variables, algo más incluso de lo que pedía el Atlético de Madrid por Morata al Inter de Milán. Y por parte de la Juve incluso, el otro día Allegri, el entrenador de la Juve, en una rueda de prensa decía que ahora mismo Morata no tendría sitio en la Juventus, ya que los 4 atacantes con los que cuenta en la Juventus son muy buenos y que de momento Morata no tendría hueco en este sistema de la Juventus. Así que, como decía ayer Diego, quizás la Roma es la que ahora mismo tiene más posibilidades de fichar a Morata. Sí, porque el Inter parece que está dispuesto a invertir esos 25 que se pueden ir a los 30 por Escamaca. La diferencia de precio yo creo que es obvia y
¿por qué cambia el Inter de posición de querer invertir ese dinero? Pues al final la diferencia de edad en el tema de los fichajes es lo que marca la diferencia. Scamacca tiene 24 años y Álvaro Morata va camino de los 31 años, que no es lo mismo invertir 20 millones en un futbolista de casi 31 años que hacerlo en uno de 24, y ahí que estén dispuestos a invertir más de esos 20 millones que pide el Atlético de Madrid por Álvaro Morata. Se van cerrando puertas en Italia, pero sigue abierta la de la Roma, que según Corriere dello Sport, ahora tras la caída del posible fichaje de Scamacca, Morata sería el número 1 para ocupar la delantera del conjunto romanista. Thiago Pinto busca satisfacer las necesidades de Mourinho y su sueño, que es tener a Álvaro Morata. También Paulo Dybala puede ser clave en este fichaje, y desde Italia apuntan que tanto Mourinho como Dybala han hablado con el futbolista, aparte de que dicen que ya hay un acuerdo incluso con el jugador de 4,5 millones más bonus durante las próximas 3-4 temporadas. Pero claro, tienen que llegar a esa cifra cercana a los 20 millones de euros. Parece que están dispuestos a invertir 16, 18 millones, y ahí es cuando se podría abrir la puerta de Morata. Así que también semanas intensas con Álvaro, porque las palabras que hizo el otro día Diego Pablo Simeone tampoco, o también van incluidas en ellas Álvaro Morata, porque lo ha confirmado Coque. Luego lo comentaremos, porque habla que tanto Morata y como Joao, esas palabras de Simeone, que no hay nada más importante que el Atlético de Madrid y que hay que estar centrado, va por los dos futbolistas. Sí, luego veremos lo que ha dicho Coque sobre Morata, sobre Joao, pero el tema Álvaro Morata puede estar caliente y calentarse también en las próximas semanas. Veremos a ver si se queda, si se marcha. Está todo abierto por el Internacional español. Y también está abierto por el tema Samuel Lino y Rodrigo Riquelme, aunque Simeone quiere cerrar este tema. Según apuntaba Pedro Fullana en Hora 25 Deportes, Samuel Lino y Riquelme han convencido en lo que llevamos de pretemporada, tanto al cuerpo técnico como al propio Diego Pablo Simeone. Simeone cuenta con ellos y además sus compañeros estarían encantados de tener a Lino y a Riquelme en plantilla. Además, también hay que añadir la formación de marca de David Medina, que decía que Simeone quiere quedarse también a Riquelme y a Lino a toda costa, apuesta también por su continuidad, aunque Simeone, el propio Simeone, se teme que el Atleti necesite vender a uno de los dos si no se vende a los Lemar, Saúl o incluso Savic, del que ya hemos hablado antes. Simeone ha hecho lo que tenía que hacer tanto con Carrasco como con Lino y como con Riquelme, que es dejar claro su preferencia. Ha dado un mensaje claro a la directiva, que es que quiere contar con estos tres futbolistas, pero también se está oliendo que alguno va a tener que salir por la imposibilidad de sacar a esos futbolistas que realmente sí que interesan que salgan, como puede ser Saúl, como puede ser Lemar, que dejen dinero y aparte liberen una gran masa salarial, y que abriesen hueco a futbolistas como Lino y como Riquelme. No es la primera vez que habla tanto de Lino como de Riquelme. Creo que cada partido y cada oportunidad que ha tenido ha hablado muy bien de ellos, que son dos futbolistas con unas condiciones muy buenas para esta nueva idea que tiene de fútbol Diego Pablo Simeone, que estaría encantado de tener a ambos futbolistas. Lo único que depende de las salidas. Si se dan esas salidas, Riquelme y Lino podrán quedarse. Si no se dan, el Atlético de Madrid buscará hacer caja, y parece ser que ya sea Lino o Riquelme pueden salir traspasados, lo que sería una muy mala noticia para el Atlético de Madrid. Y en el anterior episodio del mercado de fichajes, aquí en De Padres e Hijos, os recogíamos la información tanto de David Medina como de Pedro Fullana de la salida de Carlos Martín cedido al Leganés. También comentábamos que Rubén Uría no estaba tan convencido, decía que al 100% no estaba cerrado, y al final Rubén Uría tenía razón, porque finalmente, como recoge primero As, y han confirmado, gracias Alejandro por el follow, han confirmado tanto Rubén Uría como Javi Gómara, finalmente Carlos Martín no irá al Leganés y se va cedido al Mirandés. Parece que el Mirandés ha hecho todo lo posible por conseguir la cesión de Carlos Martín. Hay que recordar también el buen rendimiento que dieron tanto Riquelme como Camello en segunda división con el Mirandés, y quizás también esto ha sido un punto a favor para que el Atleti se decida por el Mirandés y no tanto por el Leganés. Sí, también estuvo Javi Serrano, y lo que parecía que estaba hecho, aunque Rubén Uría fue el primero en decirlo, calma, que todavía no está cerrado al 100%, las negociaciones van bien encaminadas, pero en esto de fútbol nunca se puede dar por cerrado hasta que esté todo firmado, y como hemos visto, tenía razón Rubén, y pondrá rumbo al Mirandés. Carlos Martín abandonó la concentración del Atlético de Madrid desde Corea, no viajó ya a México, y se pondrá a las órdenes del Mirandés.
y ojalá le vaya muy bien. Creo que la segunda división le va a venir muy bien al jugador. Sí que es cierto que se dudó de si dar ese salto a primera división, pero han preferido ser cautos, que segunda también puede ser una liga muy productiva para Carlos Martín, y ojalá se infle a goles y venga como en su día llegó Camello, consolidado, y ya para dar ese salto a primera división que dio el año pasado con el Rayo Vallecano y que lo hizo muy bien. Con muchas ganas de ver a Carlos Martín en segunda con el Mirandés. Veremos a ver si se confirma el fichaje, porque igual pasa lo mismo que el otro día con el Leganés y al final suena a otro equipo, pero parece que esta vez sí será el Mirandés el que se haga con los servicios de Carlos Martín para la próxima temporada. Y también veremos a ver quién se lleva a Mollejo, a Germán Valera. El Zaragoza está empujando mucho y de hecho, según informa Javier Lainez en Hoy Aragón, el propio club aragonés quiere cerrar esta misma semana las cesiones de Germán Valera y de Mollejo. Con Mollejo ya dijimos el otro día que están negociando todavía porque el Atleti quiere que el Zaragoza pague más de la ficha de Mollejo, de lo que venía pagando en los últimos años, y con Germán Valera incluso había algunos equipos de primera interesados, pero quizás el Zaragoza, con el buen trato que tiene con el Atlético de Madrid, sea un destino favorable para Germán Valera y también para Mollejo. El Zaragoza lo ha intentado en todo momento llevarse a Mollejo y parece que lo va a conseguir. Y luego un Germán Valera que lo hizo bien con el Andorra y parece ser que se quedará en un Zaragoza en el cual estuvo tanto Mollejo como Juliano, lo hicieron muy bien. Así que parece, si todo va según lo previsto, que acaben ambos futbolistas en el Zaragoza. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando este episodio del mercado de fichajes, podéis dejar en comentarios qué os está pareciendo. También podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de Padres e Hijos. Estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. También suena mucho siempre para el Atleti este mercado Amrabat. Y también suena tanto para el Atleti como para el Manchester United. Y Fabrizio, que era uno de los más cautos con el tema Amrabat al United, esta vez sí que dice que Amrabat no tiene dudas y ya ha dado su sí al Manchester United. Así que parece que si finalmente, esperemos que no, se cae la vía Højbjerg, también se podría caer la vía Amrabat porque habría elegido el marroquí al Manchester United. Veremos si es la definitiva, porque lo hemos dicho siempre con Amrabat, que es un futbolista que ha llegado a un acuerdo en teoría con cada equipo del que se ha hablado, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, ahora con el Manchester United, pero Fabrizio parece ser que esta sí que es la definitiva, que Amrabat puede poner rumbo al Manchester United y una vez cerrado el fichaje de Højlund va a buscar un medio centro y lo podría encontrar en Amrabat. El futbolista está claro que va a salir de la Fiorentina y veremos en cuánto se cierra una operación, y por lo tanto, si se cierra, parece ser que eso que se comentaba de que Amrabat iba a esperar al Atlético de Madrid no será así. El propio Fabrizio Romano comentaba también el tema Kamada, otro de los jugadores que ha sonado mucho este verano para el Atlético de Madrid, y parece que se estaría acercando a la Lazio. Podría haber presentado el equipo italiano una oferta verbal al japonés, gracias Zamorano por el follow, y las negociaciones estarían en curso. Kamada ha tenido también, según Fabrizio Romano, 3 oportunidades de distintos equipos, entre ellos entendemos que las de la oportunidad del Atlético de Madrid. Claro, y luego el tema Kamada, vamos a suponer que al final se dan esas salidas en el centro del campo, que se puede ir a por un futbolista como Kamada, con el que ha sido muy relacionado con el Atlético de Madrid. Esas informaciones de las últimas semanas que hablaban de que el Atlético de Madrid tenía el sí. Si al final Savic se va también y abre la puerta a Mourinho es extracomunitario. Por lo tanto, el Atlético de Madrid ya tendría ese cupo de 3 futbolistas. También estaría pendiente de Lino, pero la idea inicial, lo que quiere Simeone, como hemos dicho, es que se quede Samuel Lino en la plantilla. Por lo que lo de Kamada sería completamente imposible, porque ya estarían cubiertas esas 3 posiciones, esos 3 puestos de futbolistas extracomunitarios. Aparte que la Lazio parece que avanza, aunque en esta información Fabrizio comentaba que hay 3 equipos muy detrás de Kamada y se puede intuir que el Atlético de Madrid sea uno de ellos. Dejando a un lado por hoy el tema fichajes, nos vamos a fijar también en la llegada del Atleti a Monterrey. Aquí vemos las imágenes, bastante expectación a la llegada del Atlético de Madrid, y hablaron también para distintos medios tanto Bitzel como Llorente. Ante los rumores sobre la salida del internacional español, Llorente también habló sobre todo México, sobre cómo se encuentra en la ciudad, también sobre el rival, que es la Real Sociedad, esta noche a las 3 de la madrugada. Y también Bitzel hablaba, por cierto, del cambio de estilo que se está viviendo, ese cholotaka del que tanto se habla en el Atlético de Madrid esta pretemporada, y decía: si comparamos con antes, es verdad que cuando tenemos la pelota queremos salir de atrás. Esto es un poco nuevo y estamos mejor cada día. También poner más agresividad cuando no tenemos la pelota. Esperemos que este cholotaka se pueda seguir viendo esta noche ante la Real Sociedad.
Ojalá hoy vamos a tener otra oportunidad de ver al Atlético de Madrid, que buscará mantenerlo lo visto en los dos últimos partidos, y creo que es un partido que puede venir muy bien y ante un rival muy completo como es la Real Sociedad, que también se está moviendo muy bien en el mercado de fichajes, está teniendo muy buena política de fichajes, ahora con el fichaje de Andrés Silva para competir con Umar Sadik, así que un partido que veremos a lo largo de la temporada como mínimo 2 veces en Liga, y que creo que hoy va a ser muy interesante. Ya el Atlético de Madrid está preparando ese partido y hoy ha podido entrenar, y por suerte para Diego Pablo Simeone están todos los jugadores disponibles. Sí, aquí vemos a Joao Félix, que se entrenó con el grupo, con el resto de sus compañeros, en el primer entrenamiento de ayer, que para ellos, bueno, sí, para ellos sigue siendo ayer. Con el cambio de horario yo ya no sé dónde está el Atleti y dónde estamos nosotros, pero como vemos, Joao se entrenó con el grupo y solo faltó Oblak en ese primer entrenamiento porque entrenó en el gimnasio, y además comentaba tanto Marca como Pedro Fullana que si todo va según lo previsto, Joao Félix podría tener algunos minutos para el partido de hoy ante la Real Sociedad. Aquí vemos otro vídeo del entrenamiento donde vemos cómo se hace hincapié también en las combinaciones, en los pases para salir con la pelota jugada, como comentaba Bitzel, como ya hemos analizado en varios vídeos aquí en De Padres a Hijos. Además, como decía Diego, Pedro Follana ha comentado y ha confirmado que los 26 jugadores que han ido a México van a estar disponibles. Como se entrena es como se juega luego, y aquí vemos el Atlético de Madrid, ese pequeño error de Griezmann, pero ahí está la idea, que siempre se da muchísima prioridad a este tipo de entrenamientos, buscando esas transiciones de balón, tocar en corto, que es lo que está haciendo el Atlético de Madrid y que está funcionando tan bien. Y luego es llamativo que Joao Félix podría tener minutos para que tenga algo de continuidad, y también, oye, podría ser un escaparate si tiene buenos minutos al final del encuentro. Igual eso hace a algún equipo moverse por Joao Félix, y Simeone podría pensar en sacar al portugués, pero eso, la buena noticia es que están todos los jugadores disponibles que han ido a la convocatoria. Obviamente Jiménez y Molina siguen en Madrid recuperándose, aparte de Reinildo. Mira, nos dice Sergio Fabrizio, hace 7 minutos ha dicho que no hay acuerdo ni oferta de los árabes por Llorente. Así que otro periodista, uno de los más fiables, que confirma lo que ya dijo Mateo. También, si no me equivoco, David Medina, que de momento no hay Marca, oferta. Medina. Sí, no hay oferta de Arabia Saudí por Marcos Llorente. Gracias, Sergio, porque aquí haciendo el vídeo también surgen más informaciones. Y bueno, después de este primer entrenamiento de la tarde de ayer, o este fue por la mañana, hubo rueda de prensa tanto de Oblak como de Simeone. Los dos hablaron sobre cómo se encuentran en México a su llegada, y Oblak también dijo algo muy interesante sobre los meses que ha estado sin jugar. Y hablaba Oblak y decía: es complicado cuando no puedes ayudar al equipo. Desde el primer día que paré de jugar hasta hoy me he entrenado, me siento bien y contento de cómo ha ido todo. Así que veremos a ver si Oblak tiene minutos en el partido de hoy ante la Real Sociedad. Yo creo que sí, porque si el otro día ya jugó contra el City y creemos que el esloveno podrá ser, no sé si titular, pero sí que tener varios minutos ante la Real. Y Simeone también hablaba en rueda de prensa y comentaba un poco sobre la plantilla. Le preguntaban si teme al mercado, al final del mercado de fichajes. Decía: los clubes como los futbolistas y los agentes tienen su trabajo. Como se comenta, tenemos un equipo equilibrado, hay buenos futbolistas en cada posición, pero después están las necesidades que acompañan a la imaginación y a lo que uno le gustaría. A partir de ahí nos comportaremos hasta el 31. Estás ahí esperando y hay que pensar en el plan A o en el plan B. Puede pasar que llegue una oferta enorme para un jugador y para el club. Los entrenadores nos ilusionamos y sabemos qué puede pasar, y ya sabemos lo que podrá pasar de aquí al futuro. También habló del buen momento que está pasando el equipo, así que este es el resumen de esa rueda de prensa que hubo entre entrenamiento y entrenamiento del Atleti, tanto con Oblak como con Simeone. Y también, como he dicho, después hubo entrenamiento, segunda sesión, donde ya sí que Oblak sí que estuvo presente. Fue en el estadio BBVA de Rayados y la plantilla estuvo al completo. Como digo, Oblak se entrenó con normalidad, así que sin ninguna baja. Así es, lo que veníamos comentando, y ojalá dentro de poco tiempo podamos reaccionar en el canal a las entrevistas. Por ahora no están siendo emitidas en directo, simplemente podemos traer esto, las declaraciones leídas, pero ojalá después de los partidos pueda comparecer Diego Pablo Simeone, pero eso igual es ya a partir del próximo partido de Liga, cuando empiece oficialmente la temporada contra el Granada, que yo creo que siempre es interesante escuchar al Cholo. He dicho antes que dejábamos de lado los fichajes en este episodio, pero no era verdad, porque también hay que comentar el fichaje de Carlos Puga por el Atlético de Madrid B. Es lateral derecho, tiene 22 años y llega procedente del Córdoba. Ha firmado hasta 2025, así que mucha suerte para Carlos Puga, su suerte será la nuestra. Y también se han confirmado los horarios de los 2 primeros partidos de Liga para el Atlético de Madrid B. En la primera jornada, Atleti B Antequera el sábado 26 de agosto a las 7:30 de la tarde, y la segunda jornada, Málaga Atlético de Madrid B, partidazo, el sábado 2 de septiembre a las 9:30
9:30 de la noche. Y también tenemos que comentar las malas noticias en cuanto al femenino, porque Lundviks y Lucía Moral ya tienen parte médico. Lundviks, la jugadora de Suecia, ya sabéis que se lesionó justo antes de iniciar el Mundial, sufre un daño articular en el tobillo izquierdo, y por su parte Lucía Moral, que ya comentamos el otro día que se tuvo que retirar en camilla en la final del Europeo Sub-19, que por cierto España ganó, Lucía Moral tiene una lesión articular en su rodilla derecha, así que mucha suerte para ambas en su recuperación, y también mucha suerte para Alexia, que pasa a formar parte del primer equipo del Atlético de Madrid femenino. Así que suerte a las tres, las dos por lesión y la última, Alexia, por iniciarse como nueva jugadora del Atlético de Madrid femenino. Y también llevamos comentando durante los últimos episodios del mercado la salida o la retirada, en este caso, de Diego Godín. Aquí vemos el vídeo con el que se ha despedido, y también, además de los mensajes de Coque y de Simeone, que también son bastante afectuosos, se han despedido de él muchos exjugadores y jugadores actuales de la primera plantilla. He visto algunos mensajes tanto de Saúl, del Cebolla Rodríguez, de muchas leyendas del Atlético de Madrid, despidiéndose de otra leyenda, una de las más grandes de la historia del Atlético de Madrid. Sí, también se suma a esa lista Gavi, que aparte de ser compañeros son amigos, y todos despiden a una leyenda como ha sido Godín. Ya hemos comentado en los últimos episodios lo que ha sido Godín para el Atlético de Madrid y para todos nosotros como aficionados. Y también Esfera Sport, una revista que siempre está a la altura, ha hecho una portada impresionante, El descanso del faraón. Y bueno, me parece impresionante la portada que han dedicado a Diego Godín, que como hemos dicho antes, en otros episodios seguramente veamos dentro de poco por el Metropolitano para recibir el homenaje que merece, y seguro que vuelve al Atlético de Madrid en otro puesto, no como futbolista, pero seguro que está ligado al Atlético. Gracias Luisillo por el follow y portadón, como dice Diego, de Esfera Sport dedicado a Diego Godín. Y cerramos este episodio del mercado con dos entrevistas. Ya os hemos comentado antes que Coque ha hablado, en este caso para El Larguero, y se ha referido al tema Joao, al tema Morata. Además, también ha hablado sobre esta pretemporada del Atleti, las sensaciones que tiene el equipo, pero nos centramos sobre todo en lo de Joao Félix. Le preguntan, ¿has hablado con Joao Félix? Dice Coque, está entrenando bien, ha venido con alguna molestia, como es normal, y obviamente cada persona tiene una mentalidad de jugar en un sitio u otro. Ahora es jugador del Atlético, y cuando eres de un club tienes que dar el máximo hasta el día que estés, y eso es lo que está haciendo Joao Félix ahora mismo. Le preguntan, hace poco tanto tú como Simeone hablasteis de la importancia de respetar al club. ¿Este mensaje es porque alguien no lo está haciendo? También refiriéndose al propio Joao Félix. Coque dice, todos sabemos lo que hacemos o no. Joao está trabajando como uno más. En este mensaje también estaba Morata de por medio. Juegues en el Atlético o en otro club, lo primero es respeto al club y a los compañeros. También sobre Morata y la comparación que muchos hacen con Joao Félix, dice Coque, yo tampoco soy igual a Morata y no se le da tanto bombo. Hay que entender las situaciones de cada uno, y sobre cómo está Morata dice, tiene que ser complicado, no me he puesto en su piel porque nunca he estado así, pero lo necesitamos, es un jugador importante, siempre trabaja, corre con una sonrisa en la cara, y esto para nosotros es muy importante. Ojalá pueda estar con nosotros esta próxima temporada. También, por cierto, habla de los objetivos de la próxima temporada, donde son bastante ambiciosos. Es verdad que Coque dice que siempre hay que clasificarse para la Champions, pero que hay que pelear la Liga con Barça y Real Madrid. Eso lo dejan siempre claro los jugadores, que el objetivo del Atlético de Madrid como club es estar en Champions el próximo año, pero tanto Simeone como el club siempre mandan el mensaje que ellos quieren ganar, y ojalá sea así esta temporada. Y lo más importante, o lo que más podemos recalcar, son esas palabras que ya hacíamos referencia antes sobre Morata y sobre Joao, que el mensaje del Cholo no iba solo hacia Joao Félix, que también es hacia Morata, y eso da a entender que la salida de Morata es todo verdad. Por eso hemos visto que su representante ha viajado a Italia. Lo único que se ha parado todo un poco en las últimas semanas, y veremos si se reactiva con ese nuevo interés de la Roma. Ahora mismo es el objetivo número 1, y Morata puede salir, aunque también Simeone ya hemos visto que ha hablado con él en los entrenamientos, aquellas fotos que se pidieron, y le ha dicho a Morata que él le considera un futbolista importante y que también se lo piensa el jugador. Lo único que hay Eurocopa, y Morata ve que a lo mejor aquí hay futbolistas como Memphis que pueden partir con ventaja. Y hemos hablado antes de Godín, ex jugador del Atleti. Otro ex jugador del Atleti, en este caso también campeón de Liga junto con Godín, es Diego Costa, que ha dado una entrevista para Relevo donde ha hablado de muchos temas y muy interesantes. Por ejemplo, ha llamado mala persona a Gil Manzano por lo que ocurrió con él en ese partido ante el FC Barcelona y esa sanción de 8 partidos. Dice Diego Costa que él no dijo nunca lo que después se publicó y que Gil Manzano es una mala persona, pero sobre todo también ha hablado de Simeone, de esa salida
tan extraña que hubo de por medio en el Atlético de Madrid por parte de Diego Costa. Dice que él se equivocó, que admite su parte de culpa, y sobre Simeone dice: sabe llevar al grupo, es muy listo, quiere ganar y lo primero es él, es difícil cogerle la confianza. Cuando un jugador recién llega, el Cholo es muy jodido porque hay que trabajar mucho y no todo el mundo está preparado para eso. Nunca critica a sus jugadores o echa mierda a los demás cuando pierde el partido. Si lo escuchas, eso de un jugador es porque ya sabe que quiere que se vaya. Nunca va en contra del futbolista, sino que se come toda la mierda. Y también, bueno, habla sobre, como he dicho, esa salida, y deja claro que, bueno, el propio jugador se equivocó y que también Simeone se encontró con él hace poco, y que a pesar de esa salida tan extraña, pues hubo buen rollo, buen feeling, y que han quedado como amigos, obviamente. Han quedado como amigos y de hecho la entrevista hace referencia a que hace poco se vieron, que fue muy agradable, incluso cenaron juntos. Dice que Simeone fue el que pagó la cena entre risas. Diego Costa, y ya sabemos que son dos futbolistas que han tenido muy buena relación dentro de los terrenos de juego. Costa fue muy importante para Simeone, al igual que Simeone fue muy importante para Costa, es donde llegó al máximo nivel, y luego que también Simeone pidiese su vuelta al Chelsea. Es una entrevista que os recomendamos al 100% de relevo, así que si tenéis un rato podéis pasar a leerla. Y luego obviamente lo de Gil Manzano, que todos seguimos esperando si se publica ese famoso audio del que no se sabe nada y por el cual fue sancionado Diego Costa con 8 partidos. Hay que ver, 8 partidos es mucho, y más por algo que parece ser que no ocurrió, que fue completamente falso. Y eso, dice el bueno de Costa que le gustaría encontrarse con Gil Manzano por la calle y a ver si se atrevía a decirle a la cara lo que realmente dijo, lo que, mejor dicho, reflejó en el acta el árbitro. Pues nada, con esta entrevista interesantísima de Diego Costa para Relevo, cerramos este episodio del mercado de fichajes. Este episodio número 24, donde hemos hablado del tema Savic y del tema Marcos Llorente para Arabia Saudí. Uno podría estar más cerca que el otro, sobre todo Savic por encima de Llorente, pero veremos a ver cómo acontecen los acontecimientos, valga la redundancia, en los próximos días. También ese posible patrocinio de Riyadh Air para el Atlético de Madrid, la posible renovación de Simeone junto con su entrevista, y lo que ocurrirá con Lino, Riquelme, Carlos Martín, que parece que se va a marchar al Mirandés, Joao Félix, Saúl, etcétera, etcétera. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos mañana con un análisis. Cambiamos la temática de fichajes por lo que realmente nos gusta, que es analizar los partidos del Atlético de Madrid. Si hay ese cambio de horario, en vez de por la tarde va a ser a las 12, así pillamos el partido un poco más fresco y tenéis toda la tarde para poder escuchar el análisis de un partido que ojalá veamos lo que hemos visto en los últimos partidos, lo que hemos visto en los últimos meses, ese Atlético de Madrid que busca tener el balón, y luego también juegas contra un equipo que va a buscar exactamente lo mismo, como es la Real Sociedad de Imanol Alguacil. Así que se prevé un partido muy interesante. Y ahora ya nos quedan estas dos últimas pruebas, primero Real Sociedad, luego Real Sevilla, y ya, en apenas 2 semanas, en menos de 2 semanas, debut oficial del Atlético de Madrid frente al Granada en casa, del que hay muchas ganas, pero antes queda este partido contra la Real Sociedad que mañana estaremos aquí analizando. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos por haber visto este directo en Twitch, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el vídeo, este mercado de fichajes, qué esperáis del tema Savic, del tema Llorente, quién creéis que puede salir rumbo a Arabia Saudí, también el tema del nuevo posible patrocinador, el tema Simeone, Joao, Riquelme, Lino, Carlos Martín, etcétera. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.